esta mañana Juan Dillon me contó que ayer ocurrió un ciberataque contra el sitio web de la región del Lacio, que es la región de Italia en la que está la ciudad de Roma, la capital, ¿no? Bueno, que fue lanzado desde el exterior en la noche del sábado pasado y que esto afectó incluso a la asignación de turnos para vacunación. El presidente de la región del Lacio ha dicho que esto es una situación muy grave que sigue en curso. Hemos visto últimamente, agrego yo, no Juan, ciberataques a gobiernos, a empresas, a bancos, y detrás de esta historia se supone que siempre está la mano de la mafia rusa o incluso del gobierno ruso, ¿verdad? Hay un artículo muy interesante, Clarín, sobre el tema. El presidente Biden, eso lo contamos acá la semana pasada, advirtió a Rusia sobre el riesgo que esto tiene, dijo que efectivamente esto podía conducir no a una guerra cibernética, sino a una guerra, ¿verdad? Anoche lo comentaba Pañi también en su editorial. Bueno, dicho esto, hoy llega, o va a estar en la Argentina, entiendo que esto va a ser en el día de hoy, el responsable de un organismo norteamericano muy importante, que es el Consejo Nacional de Seguridad, que siempre ha estado ocupado por personajes muy trascendentes, en este caso un señor Sullivan, que va a verse con el presidente Fernández y que viene acompañado justamente de la gente que está encargada de ciberataques en el gobierno norteamericano. Entonces, quiero preguntarle a Claudio Fantini, que me imagino que nos podrá ilustrar algo sobre el asunto, ¿por qué se mira a Rusia todo el tiempo cuando hablamos de ciberataques? Claudio, un abrazo grande, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. En rigor no es solo Rusia, pero Rusia es la más mirada. También se han detectado casos y se está poniendo la lupa en Corea del Norte, en Irán y en China, ¿no? Corea del Norte fue uno de los adelantados en ciberataques y en la delincuencia manejada desde el Estado, ¿no? Empezaron con una falsificación de dinero en gran escala. Eran perfectos los dólares que producían los norcoreanos, y ese fue uno de los primeros pasos, y después empezaron con la ciberpiratería en Corea del Norte. Como todo lo demás, la ciberpiratería y la falsificación masiva de dinero está en manos del Estado, del régimen ultratotalitario que allí impera. Pero también hay mafias en China y en la República Islámica de Irán que empiezan a practicar esto que se llama el ransomware, ¿no? El secuestro de datos. Y actúan como actuaba la vieja mafia de Chicago, ¿no? Y muchas otras mafias de ciudades específicas en la cual la mafia le pasaba a los comerciantes el dato de que tenían que, le vendía protección, y en realidad lo que le vendían es un pago para que esa misma mafia no les atacara el negocio. El ransomware, en alguna medida, a través del secuestro de datos, va imponiendo pagos para que las grandes empresas no sufran estos ataques, ¿no? Que se secuestran masivamente datos y se piden por esos datos, que contienen archivos y contienen información que hacen al funcionamiento de esas empresas, piden rescates millonarios. Detrás del ransomware, en el caso de Rusia, puede también estar el Estado, porque muchas veces las mafias o sobornan a altos funcionarios para que las dejen operar, o para que incluso las protejan desde el Estado, y si no sobornan, a veces hasta se asocian, ¿no? Digamos, el mismo esquema que tuvieron las mafias desde principios del siglo XX, lo está teniendo ahora las mafias del ransomware, del secuestro de datos.
Pensemos así brevemente una historia de este flagelo. Primero estaban los fenómenos delincuenciales organizados, o sea, el delito organizado tradicional, ¿no es cierto? Estaban las mafias italianas, la Cosa Nostra en Sicilia, la 'Ndrangheta, la Camorra napolitana, también estaba la Yakuza, que era la mafia japonesa, las tríadas, que son las mafias chinas. Estas eran las mafias tradicionales, las que se hicieron fuertes en el siglo XX. Ya sobre finales del siglo XX aparece otra modalidad de mafia de amplitud global, o mafias globalizables, los grandes cárteles del narcotráfico. Después aparecen las maras y las bandas armadas que terminan adueñándose de ciudades enteras, y esto es un fenómeno que se ve por estos días en Venezuela, claramente en Venezuela, donde ciudades como Caracas se están convirtiendo en federaciones de barrios ocupados y gobernados por bandas fuertemente armadas, y lo mismo en países que son estados fallidos como Haití. Puerto Príncipe está en manos de bandas armadas que son poderosísimas y que pueden estar incluso detrás del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Estos fenómenos están siendo desplazados por el más novedoso de todos, la ciberdelincuencia. Y acá nos encontramos a estos países como los más adelantados. Corea, que fue uno de los primeros, y era el Estado mismo, también en Irán, también en China y particularmente en Rusia. Desde Rusia, por caso a los Estados Unidos, se están realizando secuestros de archivos e información a grandes empresas por los que se piden rescate millonario, y también sabotajes de todo tipo, e incluso ya se está dando el salto al terrorismo mismo, como por ejemplo lo demuestra el ataque al oleoducto Pipeline, ¿no?, que dejó sin combustible todo el sureste de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que este es el fenómeno de este tiempo. Estamos en la era de la delincuencia virtual, y de la delincuencia virtual se está pasando al terrorismo virtual, y del terrorismo virtual se podría pasar a la guerra virtual, porque como en los fenómenos de las mafias anteriores, las de el siglo XX, y como los fenómenos de el narcotráfico y de las bandas armadas que sobre todo se están adueñando de países caribeños, lo que vemos es que termina habiendo asociaciones con el Estado, o bien porque le piden grandes sobornos para tener la protección del Estado, o bien porque terminan siendo brazos del Estado, ¿no? Que es lo que se sospecha de Rusia, porque Rusia desarrolló verdaderos ejércitos de hackers con los que lleva adelante el Kremlin sus injerencias, por ejemplo, en procesos electorales europeos. El caso del Brexit fue muy claro, y los procesos electorales en los Estados Unidos, ¿no? Ahí vemos que los hackers son el ejército hoy por hoy más eficaz y más poderoso de Rusia, y están directamente vinculados al Kremlin. Por eso cabe la sospecha de que también el ransomware, el secuestro de datos a través de hackers organizados, las nuevas mafias, las cibermafias de esta era, pueden tener que ver con el Estado mismo, ¿no? Estamos entrando, Marcelo, y con esto termino, en la era de la Matrix, ¿no? Ese mundo que imaginaron los hermanos Wachowski, en el cual un personaje, un programador informático, Thomas Anderson, era también al mismo tiempo un hacker llamado Neo.
¿no? En ese mundo virtual, a través de guerras virtuales, se desarrollaba la realidad. Bueno, la realidad de este tiempo también empieza a pasar por el ciberespacio, y por eso la delincuencia, el terrorismo y las guerras empiezan a tener en el ciberespacio, en la realidad virtual, su campo de acción, Marcelo. Okay. Te hago una última pregunta de un minutito, y mañana te comprometo para hablar del estado de cosas en el Perú, que es un tema que está siguiendo de cerca. Pero permitime en un minutito preguntar tu interpretación de por qué este señor, Jack Sullivan, que llega a la Argentina, presumo que en este día de hoy, viene acompañado a la Argentina del director. Tengo aquí en mi mesa el comunicado oficial del Departamento de Estado, donde se informa que viene este señor Sullivan, titular del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y viene con el director senior para Tecnología y Seguridad Nacional de Estados Unidos, y viene con el director senior para ciberseguridad. Me imagino que no vendrán a hablar de vacunas. No, por supuesto, y yo creo que esto tiene que ver de algún modo al tema que me planteaste y que acabamos de desarrollar, y vemos cómo Estados Unidos, al mismo tiempo que a través de Biden, en comunicación directa con Vladimir Putin, busca tocar el tema y plantea cómo contener a esas mafias, también está poniendo la lupa en países cuyos gobiernos tienen abiertamente o merodean tener vínculos más estrechos con Rusia, porque tal vez se los esté pensando como posibles bases de acción de este fenómeno de delincuencia y de guerra, ¿no es cierto?, contemporánea. Yo creo que el hecho posiblemente del vínculo particular que se creó entre el gobierno argentino y Rusia puede estar en la explicación de esta visita que viene desde Estados Unidos. La seguimos mañana, querido Claudio. Un gran abrazo y gracias por la explicación, como siempre. Espero mañana la llamada y hablamos de Perú, Marcelo. Un abrazo grande. Chau, chau. Claudio Fantini, en Cada Mañana.